Capítulo 2. Bajo la sotana, las cicatrices. El silencio del convento era un animal herido. Se arrastraba por los pasillos, rozaba los vitrales, respiraba en la nuca de las monjas. Y nadie se atrevía a nombrarlo. El hermano Tomás llegó esa mañana, enviado desde la diócesis con un propósito claro: investigar la anomalía. Pero nadie le dijo que la anomalía tenía ojos de miel, labios como plegarias rotas y una cicatriz invisible que latía bajo su piel. Alma lo vio desde el coro, entre las columnas talladas en piedra. Su figura alta, envuelta en sotana negra, caminaba como si supiera que pisaba sobre tierra condenada. ¿Quién es ella?, preguntó Tomás en voz baja, señalándola sin querer. La Madre Superiora, rígida como un relicario cerrado, solo respondió: una oveja perdida. Pero Tomás, sacerdote joven aún no corrompido por el miedo, no era estúpido. Sabía que las ovejas perdidas no llevaban ese brillo en los ojos. Un brillo que parecía recordar. Aquella noche, Alma no durmió. El aire en su celda era denso, y cada susurro de las piedras parecía llamarla. Así que obedeció. Bajó descalza por las escaleras de mármol, guiada por una voz que no era la suya, hasta llegar al claustro abandonado. Allí lo encontró. El hermano Tomás, arrodillado frente al altar roto, susurrando oraciones que no lograban ahogar el temblor de su cuerpo. Alma, impulsada por algo antiguo y voraz, se acercó. ¿Buscas respuestas?, murmuró ella, su voz más dulce que el pecado. Tomás levantó la vista. Y en sus ojos vio algo que la desgarró: culpa. Una culpa que no era de este tiempo. Sin pensarlo, sin querer, sin poder evitarlo, Alma extendió la mano y rozó la mejilla del joven sacerdote. Fue suficiente. El contacto encendió un relámpago en la oscuridad. Tomás gritó, cayendo hacia atrás, su cuerpo sacudido por memorias que no le pertenecían: látigos, confesiones forzadas, pasiones prohibidas enterradas bajo túnicas manchadas de sangre. Alma también cayó de rodillas, asfixiada por el torrente de visiones. Vio a Tomás, en otra vida, arrancando votos de castidad con manos temblorosas, firmando condenas en nombre de un Dios al que nunca escuchó. Cuando la visión terminó, ambos jadeaban, deshechos, enlazados por un hilo invisible. Un hilo tejido de deseo y de maldiciones. Tomás, temblando, buscó refugio en la cruz que colgaba de su cuello. Pero la cruz ya no pesaba como antes. Era ligera, vacía, traicionera. ¿Qué eres?, susurró él, la voz quebrada. Alma no respondió, porque ni ella misma lo sabía. Solo sentía el ardor en su pecho, como si una flor negra hubiese empezado a florecer en su interior. Sabía que no podía besar a Tomás. Sabía que un beso sellaría su condena. Pero también sabía que, desde el primer roce, algo en ambos ya había sido roto. Y que ni la oración más ferviente podría repararlo. En la penumbra del altar profanado, Alma alzó la mirada al cielo. Un cielo que, esa noche, parecía haber cerrado los ojos. Bajo esta sotana, las cicatrices aún sangran, pensó. Y entendió que su guerra apenas comenzaba. Capítulo 1. El primer beso no fue un error. La primera vez que besó, el aire cambió. No fue un beso planeado. Ni siquiera fue un beso deseado. Fue una chispa temblorosa, robada en un rincón oscuro del convento, donde los cánticos de las monjas no podían alcanzar. Alma Santa Cruz apenas tenía 21 años, pero su piel sabía más de lo que su mente podía comprender. La sangre en sus venas, antigua y sellada, despertó en ese instante. Su primer beso no supo a amor. Supo a ruina. El hermano Santiago, con sus ojos de penitente y su boca hambrienta de fe, fue el primero en caer. No por la dulzura del momento, sino por el temblor que siguió, un estremecimiento tan profundo que lo hizo desplomarse contra el muro, como si algo más grande que él hubiese tocado su alma. Y entonces empezaron las visiones. Santiago, de rodillas, sollozaba palabras que no entendía. Los fuegos, las hogueras, los gritos. Veía imágenes de siglos pasados, cuerpos encadenados, mujeres acusadas de brujería, hombres escondiendo manuscritos prohibidos bajo tierra sagrada. Y él, vestido con una túnica antigua, quemándolos en nombre de un Dios que nunca pidió tales actos. Alma retrocedió, atónita. ¿Qué había desatado? La noche olía a incienso podrido. Desde las sombras del claustro, algo, o alguien, parecía observar. No con odio. No con compasión. Con una paciencia tan inmensa que resultaba monstruosa. Ella huyó,
sintiendo el peso de un pecado que no sabía nombrar. Pero el beso ya había sido dado. Y el altar, en lo profundo de la capilla prohibida, comenzó a temblar. Al día siguiente, las campanas no sonaron. Las monjas, siempre implacables en su rutina, parecían distraídas, sus rostros pálidos, sus miradas cruzadas de temor. Algo había cambiado en los muros de piedra. Algo invisible, pero pesado como el pecado original. Alma se sentía distinta. La piel le ardía bajo el hábito. No era deseo carnal, era algo más crudo, más animal. Como si su cuerpo recordara un conocimiento que su mente aún se negaba a aceptar. Al atardecer, encontró a la Madre Superiora esperándola junto al altar mayor. Su voz, normalmente serena, tembló cuando pronunció: «¿Qué hiciste, niña?». Alma no respondió. Porque en el fondo, ya lo sabía. No había roto un voto. Había roto un sello. Uno que no debía existir. Uno que ni siquiera Dios había bendecido. Esa noche, en sueños, escuchó una voz que no era humana. Una voz que susurraba entre la sangre: «Cada beso tuyo será una llave. Cada llave, una puerta. Y detrás de cada puerta, el juicio». Cuando despertó, el hermano Santiago había desaparecido. Solo quedaba su cruz, rota en dos, clavada en la tierra mojada frente al convento. El primer beso no fue un error. Fue el inicio de una guerra silenciosa que ni el cielo ni el infierno podían detener. Alma ya no era simplemente una hija de Dios. Era su arma olvidada. Capítulo 3. La confesión que abrió el infierno. El confesionario olía a madera vieja, incienso vencido y algo más. Algo que no tenía nombre en ningún idioma santo. Alma se arrodilló, temblando. El velo que cubría su cabello cayó a un lado, como una bandera blanca que el viento de otra dimensión reclamaba. «Padre, he pecado», susurró, aunque la palabra pecado apenas rozaba la superficie de lo que ardía dentro de ella. Del otro lado de la celosía, el hermano Tomás tragó saliva. Su alma herida reconocía la voz que había alterado sus noches. Y aunque sabía que debía detenerla, que debía protegerla, o protegerse, permaneció en silencio, tendiéndole la soga que ambos fingían no ver. «Sigue, hija», musitó, pero la voz no era suya. Era más áspera, más antigua. Como si el confesionario, esa caja de madera y arrepentimiento, hubiese despertado a algo que dormía desde siglos atrás. Alma cerró los ojos. Y en ese oscuro santuario de secretos, abrió el suyo. «He tocado lo prohibido», dijo, la voz quebrándose en cada palabra. «He besado donde no debía. He despertado a quienes no debían recordar. Y lo peor, es que una parte de mí no se arrepiente». Un viento gélido atravesó la rendija. No era una corriente natural, era la caricia de algo espectral, algo que reptaba entre las paredes sagradas del convento. Tomás, al otro lado, sintió como su crucifijo se calentaba contra su pecho, como si tratara de advertirle. Pero fue demasiado tarde. Alma apoyó la frente contra la madera del confesionario, y cuando sus labios rozaron, aunque fuera sin intención, la superficie, la puerta se abrió. Un crujido profundo rasgó los cimientos de la capilla. El altar mayor gimió como un animal herido. Desde los corredores oscuros, los cánticos de las monjas se convirtieron en murmullos de miedo. Y en el suelo, bajo el confesionario, una grieta se abrió, revelando un ojo de sangre líquida que palpitaba con vida propia. Alma gritó, pero no fue un grito humano. Fue un canto ancestral, arrancado de su pecho por siglos de dolor callado. El hermano Tomás cayó hacia atrás, viendo con horror cómo la sombra de la joven se retorcía contra las paredes, como si fuerzas invisibles quisieran desmembrarla. Pero no la tocaban. La reverenciaban. Porque Alma no era una pecadora más. Era la llave. La ruptura. El precio. Una figura emergió de la grieta. No era demonio. No era santo. Era algo intermedio. Una criatura de belleza imposible, de alas rotas y mirada condenada. Finalmente, susurró la criatura, su voz como cristales rotos. La besadora ha despertado. Alma, en shock, solo pudo mirarlo. Y en su interior, una voz, quizá la de Dios, quizá no, le dijo: «No todos los que te buscan quieren salvarte». La criatura se arrodilló ante ella. Y en un gesto de perverso respeto, alzó su mano hacia su mejilla, como un amante reclamando lo que siempre le perteneció. Tomás, al borde del colapso, reunió las fuerzas que no sabía que poseía. Sacó de su túnica una reliquia antigua,
un pequeño medallón de plata, grabado con símbolos que ningún seminarista moderno entendería. La criatura retrocedió, siseando. Pero Alma no. Ella avanzó un paso. No hacia la criatura, no hacia Tomás, sino hacia su propio destino, que esa noche, bajo las bóvedas agrietadas de la capilla, dejó de ser suyo. El infierno no se desató con gritos. Se desató con un susurro, el susurro de un beso que nunca debió existir. Capítulo 4. No todos los ángeles llevan alas. La criatura desapareció tan rápido como había surgido, dejando tras de sí un rastro de ceniza y un eco de promesas rotas. Pero algo había cambiado. Alma ya no caminaba entre los corredores del convento como una hija obediente de Dios. Ahora sus pasos resonaban como oraciones invertidas, y sus ojos sabían demasiado. Esa noche, cuando el reloj marcó la hora muerta, Alma sintió que la llamaban. No con voces, no con palabras, con un tirón en la sangre, un susurro en el hueso. Siguiendo el impulso, cruzó la capilla derrumbada, atravesó los jardines prohibidos, hasta llegar a la antigua cripta, sellada siglos atrás por monjes que creían que podían encadenar a Dios. La puerta de piedra, agrietada por los años y el pecado, se abrió sola. Dentro, la esperaba él. No llevaba alas. No necesitaba llevarlas. Su sola presencia llenaba la cripta de una luz extraña, una mezcla de santidad perdida y lujuria vieja como el mundo. Era hermoso de una manera casi dolorosa, cabellos oscuros como el pecado, piel pálida como la promesa de redención, ojos que no eran de este mundo ni del otro. Alma Santa Cruz, dijo, su voz profunda, acariciándola como un terciopelo sucio. Te he esperado durante siglos. Ella retrocedió instintivamente, pero una parte de ella, una parte que no era del todo humana, dio un paso hacia él. ¿Quién eres?, susurró, aunque en lo más hondo ya sabía la respuesta. El extraño sonrió, un gesto triste y cruel a la vez. Un ángel, olvidado. Uno que ya no recuerda cómo se siente el cielo en la piel. Alma tragó saliva. El aire estaba cargado de electricidad, de peligro, de una atracción tan poderosa que parecía arrancarle la voluntad. ¿Vienes a salvarme?, preguntó, la voz temblando. Él soltó una risa baja, tan hermosa como una maldición. No, Alma. He venido a tentarte. La cripta tembló a su alrededor, pero Alma ya no distinguía si era miedo o deseo lo que hacía latir su corazón tan violentamente. El ángel caído se acercó, lento como una plegaria maldita. Cada beso tuyo, susurró, desata memorias, libera cadenas. Pero hay cadenas que no deben romperse. Algunas están ahí para protegerte, de ti misma. Alma sintió las lágrimas arderle en los ojos. ¿Por qué yo?, preguntó. El ángel alzó una mano, rozándole la mejilla con un roce que era más confesión que caricia. Porque fuiste creada para ser la llave y la espada. El beso y la herida. La salvadora o la condena. De repente, él inclinó el rostro, tan cerca que Alma pudo sentir el calor de su aliento. Un solo movimiento, una sola rendición, y sus labios se encontrarían. Y el mundo, tal como lo conocían, cambiaría para siempre. Pero no fue él quien cerró la distancia. Fue ella. Porque en el fondo, Alma comprendió que no todos los ángeles llevan alas. Algunos llevan cicatrices. Y algunas cicatrices son más hermosas que cualquier promesa de redención. Cuando sus labios finalmente se rozaron, no hubo explosiones ni coros celestiales. Solo un latido profundo, oscuro, ancestral. Un latido que resonó en lo más hondo de la tierra, despertando a aquello que ni Dios ni el diablo habían querido reclamar. El beso fue breve. Pero bastó. Al separarse, el ángel sonrió, y en su sonrisa Alma vio algo peor que el infierno: esperanza. Ahora, susurró él, el juego ha comenzado. Y tras él, en lo profundo de la cripta, algo inmenso abrió los ojos. Capítulo 5. El cuerpo recuerda lo que el alma calló. Esa noche, Alma no soñó. Revivió. En su carne, como si fuera un río secreto bajo la piel, comenzaron a brotar memorias que no le pertenecían, pero que tampoco podía negar. Cerró los ojos y, en la oscuridad de su mente, fue otra mujer, en otro tiempo, con otros pecados. Se vio a sí misma bajo un cielo de cobre, vestida con ropajes de lino que apenas cubrían su piel ardiente. Sus pies descalzos pisaban la tierra caliente, y frente a ella, un hombre de mirada feroz le ofrecía su mano. Ella la aceptaba.
Y juntos sellaban un pacto que ni los ángeles ni los demonios pudieron deshacer. Un beso bajo una cruz invertida, un juramento sellado con deseo y sangre. El cuerpo de Alma tembló en la cama monacal. Su espalda arqueada, sus labios entreabiertos, como si la memoria misma la poseyera. La siguiente visión fue aún más cruel. Era una dama en un palacio de piedra, jurando fidelidad eterna a un caballero que llevaba en su pecho la cruz de los cruzados. Pero cuando sus bocas se unieron, no hubo bendición. Hubo traición. Una traición que incendió reinos y condenó almas. Cada recuerdo era un latigazo. Cada imagen, un secreto que su alma había jurado olvidar. Y sin embargo, su cuerpo los recordaba todos. Las manos sobre su cintura. Los labios recorriendo su cuello. Los suspiros ahogados entre sábanas que olían a incienso y a culpa. El placer y el castigo. Alma despertó sobresaltada, empapada en sudor, con el corazón golpeando su pecho como un tambor de guerra. El hábito que cubría su cuerpo no podía esconder la verdad. Ella no era una novicia inocente. Nunca lo fue. Era un relicario de promesas rotas. Un altar ambulante donde el amor y el pecado se encontraban y se devoraban mutuamente. En la penumbra de su celda, el aire cambió de nuevo. Sintió una presencia. No del ángel caído, no del hermano Tomás, sino de algo más íntimo. Su propio destino, respirándole en la nuca. Y entonces, una certeza la atravesó como una daga. No fue el beso lo que desató la ruina. Fui yo. Alma se levantó, temblorosa pero decidida. Sus pies la llevaron hasta el espejo agrietado que colgaba frente al pequeño altar de su celda. Se miró. Y por un instante, apenas un parpadeo, no vio su rostro joven y asustado. Vio una corona de espinas. Vio labios partidos por rezos que nadie escuchó. Vio a una mujer que había amado demasiado, que había besado demasiado, y que había condenado a demasiados. Susurros llenaron la habitación. El cuerpo recuerda lo que el alma calló. El amor que diste no fue bendecido. La redención no siempre viene del cielo. Alma sonrió, rota y perfecta. No podía escapar de lo que era. No podía huir de lo que llevaba dentro. Cada beso que diera, cada caricia que permitiera, cada tentación que abrazara, no sería un error. Sería su verdadera naturaleza reclamando su trono perdido. Y esta vez, no se detendría. Porque los labios que Dios no bendijo, también podían abrir las puertas del paraíso prohibido. Capítulo 6. Santa Tentación. La tentación, pensaba Alma, no siempre llegaba vestida de rojo. A veces vestía de blanco, cantaba salmos, y miraba al cielo con los ojos llenos de culpa. Esa mañana, Alma caminó por los pasillos del convento como si el mundo le perteneciera. Cada paso era una herejía silenciosa. Cada mirada que le lanzaban las monjas era una oración no respondida. Pero ella no buscaba miradas. Buscaba almas. Almas débiles. Almas hambrientas. Almas que habían creído, durante demasiado tiempo, que su fe era inquebrantable. Fue en el jardín interior donde lo encontró. El hermano Esteban. Joven, devoto, con el rostro de un arcángel y las manos callosas de tanto rezar. Alma se acercó, fingiendo torpeza, dejando que su velo cayera al suelo como un suspiro. Se inclinó para recogerlo, sabiendo que su cuello, expuesto bajo la luz de la mañana, brillaría como una invitación. Esteban apartó la mirada, murmurando una oración. Pero el rubor en su cuello lo delataba. Ella sonrió. «Hermano», susurró, con la voz impregnada de miel y penitencia, «¿podrías ayudarme?». La petición era inocente en apariencia. Pero en sus ojos bailaba una promesa que ningún salmo podía borrar. Esteban se acercó, tembloroso. Sus dedos rozaron los de ella mientras le devolvía el velo. Ese pequeño contacto fue todo lo que Alma necesitó. Una chispa. Un suspiro. Una grieta en la fortaleza de su fe. El hermano parpadeó, confundido, como si algo invisible le hubiese atravesado el pecho. Y entonces, las memorias comenzaron. Vio a sí mismo en otra vida, no como monje, sino como soldado brutal, forzando su voluntad sobre inocentes en nombre de Dios. Vio sangre en sus manos, juramentos rotos, labios robados en la oscuridad. La vergüenza lo golpeó como un látigo. Alma lo sostuvo cuando sus piernas flaquearon, aparentando preocupación, mientras en su interior una voz, su verdadera voz, celebraba en silencio. Cada beso no dado. Cada deseo no confesado.
cada tentación reprimida. Todo eso fermentaba dentro de ellos como un vino prohibido. ¿Te encuentras bien, hermano?, preguntó Alma, tan cerca que su aliento acariciaba su mejilla. Esteban cerró los ojos, luchando contra sí mismo. Debo irme, balbuceó, dándose la vuelta como un fugitivo. Pero Alma sabía que era demasiado tarde. La semilla había sido plantada. La santidad había sido tocada. Y donde antes había pureza, ahora germinaba una grieta. Aquella noche, bajo las estrellas, Alma se arrodilló en el centro del jardín. No para rezar, para reclamar. El viento le alzaba el cabello como si fuera una corona indómita. Sus labios, apenas entreabiertos, susurraban nombres que ni los ángeles se atrevieron a pronunciar. Sabía que el precio sería alto. Sabía que el cielo la miraba, no con odio, sino con una tristeza infinita. Pero Alma ya no pertenecía al cielo, ni al infierno. Pertenecía al espacio entre ambos, donde la tentación se vuelve sagrada, donde un beso puede ser más poderoso que una espada. Ella era la nueva sacerdotisa de esa fe prohibida. Una fe escrita no en oraciones, sino en caricias. No en himnos, sino en suspiros. No en sacrificios de sangre, sino en sacrificios de alma. Santa tentación, pensó, alzando el rostro al firmamento oscuro. Esa soy yo. Capítulo 7. Un beso más, un alma menos. Alma aprendió rápido. Un roce, una caricia, una mirada prolongada. Cada gesto era una llave. Pero un beso era sentencia. Desde aquella noche en el jardín, algo había cambiado en ella. Su cuerpo no solo despertaba memorias ajenas. Ahora las devoraba. Y cada vez que lo hacía, sentía que una parte de su alma, o de lo que quedaba de ella, se tornaba más oscura, más hambrienta. El primer beso robado no fue planeado. Fue una urgencia. Una sed que no pudo, o no quiso, contener. El hermano Matías, un joven diácono que apenas comenzaba su vida en los votos, la encontró sola en la biblioteca, rodeada de manuscritos prohibidos. «No deberías estar aquí», dijo, susurrando como si el saber prohibido pudiera oírles. Alma sonrió. Una sonrisa que sabía a desafío y a promesa. «¿Y tú?», susurró. «¿Dónde deberías estar?». Matías bajó la mirada, atrapado entre la fe y el temblor. Alma se acercó. Una distancia, 2 respiraciones. Sus dedos rozaron los de él. Y en ese toque leve, el destino quedó sellado. Cuando sus labios se encontraron, el mundo se congeló. El beso fue breve, pero no inocente. Matías tembló, como si una corriente eléctrica le atravesara. Sus rodillas flaquearon, su alma gritó. Alma sintió como la vida, los recuerdos, los miedos y los pecados del fluían hacia ella como un río desbordado. Vio su infancia, inocente. Vio sus primeros deseos reprimidos. Vio sus noches de insomnio, rezando para que Dios le arrancara la carne del pecho. Y luego, silencio. Matías cayó al suelo, inerte. No muerto. No vivo. Vacío. Como una vela apagada por un viento que nadie vio venir. Alma retrocedió, jadeando. El peso de la transgresión le caló hasta los huesos. Pero, para su horror, no sintió culpa. Sintió poder. Un beso más, un alma menos. Era simple. Era brutal. Era divino. Esa noche, en su celda, Alma contempló el pequeño crucifijo que colgaba sobre su cama. No rezó. No lloró. Solo observó. Y en sus ojos brillaba algo que ni los mártires ni los profetas habrían reconocido. No era fe. Era hambre. Un hambre vieja como el pecado, profunda como el amor que nunca fue correspondido. Desde lo alto de la torre del convento, una figura observaba. El ángel caído. Sonrió al verla transformarse. Sabía que cada beso la acercaba más a su verdadera naturaleza. Sabía que pronto, muy pronto, Alma dejaría de ser la llave, para convertirse en la puerta misma. Y entonces, ni el cielo ni el infierno tendrían control sobre ella. Solo su propia voluntad. Una voluntad forjada en deseo, en pecado, y en un amor que ni Dios pudo domar. Capítulo 8. Cuando el pecado se arrodilla. La santidad, descubrió Alma, era una fachada frágil. Bastaba una grieta, una fisura apenas perceptible, para que todo el edificio de fe se derrumbara como un castillo de cenizas. Y ella ya no era la niña que buscaba redención.
Era la grieta. Era el viento que entraba y arrancaba las máscaras. La noticia del colapso del hermano Matías se esparció como pólvora silenciosa. No se hablaba de ello en voz alta. Pero el miedo tenía un lenguaje que no necesitaba palabras. Las oraciones se multiplicaron. Las vigilias se extendieron. Los rituales secretos, aquellos que solo se celebraban en tiempos de plaga o herejía, fueron restaurados. Y en el centro de todo, como el ojo tranquilo de una tormenta apocalíptica, estaba ella. Alma Santa Cruz. La oveja descarriada. La tentadora sin remordimientos. La llave viviente. Fue convocada una noche a la sala capitular, el corazón del convento, donde solo se discutían asuntos de vida o muerte. La Madre Superiora, los obispos y un emisario del mismísimo Vaticano aguardaban. Alma entró descalza, su hábito suelto como una segunda piel, sus cabellos sueltos cayendo como ríos oscuros sobre sus hombros. No bajó la cabeza. No cruzó las manos en señal de obediencia. Simplemente caminó, como quien sabe que los que la juzgan ya han sido condenados en secreto. Alma Santa Cruz, tronó el obispo mayor, su voz temblando más de miedo que de indignación. ¿Eres consciente del daño que has causado a esta santa casa? Ella sonrió. No una sonrisa de burla. Una sonrisa de compasión. Una compasión venenosa. No he causado nada que no haya estado podrido desde antes de mi nacimiento, respondió, su voz suave como una caricia que precede una daga. Hubo un murmullo entre los presentes. Un sacerdote joven, incapaz de soportar la tensión, dio un paso adelante. Tentadora. Bruja. Escupió, su rostro rojo de furia o de vergüenza. Alma lo miró fijamente. Un instante. Un suspiro. Y el sacerdote cayó de rodillas. No por fe. Por deseo. Un deseo tan brutal que rasgó su alma como papel mojado. Uno a uno, los hombres de fe comenzaron a sudar, a temblar, a apartar la mirada. La pureza que predicaban era un velo delgado, y Alma, con su sola presencia, arrancaba ese velo como si desnudara una herida abierta. La Madre Superiora, con lágrimas de impotencia, alzó una cruz ante ella. Pero la cruz no brilló. No ardió. Solo colgó inerte, como un trozo de madera muerto. Alma avanzó hasta el centro de la sala. Sus pasos resonaban como martillos en un ataúd. No soy vuestra enemiga, dijo, su voz envolviendo a todos como un manto invisible. Soy vuestro espejo. Cada beso que no disteis. Cada deseo que enterrasteis bajo votos hipócritas. Cada mirada sucia disfrazada de compasión. Todo eso florece ahora en mí. Porque el pecado que negaron, me creó. El emisario del Vaticano, pálido como la cera, intentó pronunciar una excomunión. Pero las palabras se atragantaron en su garganta. Y cuando Alma se detuvo frente a él, tan cerca que podía sentir el calor de su respiración, bajó la mirada. Se arrodilló. No ante una santa. No ante una pecadora. Sino ante algo más antiguo que sus escrituras. Algo que su alma, en lo más profundo, sabía que ni Dios podría negar. Esa noche, Alma salió de la sala capitular no como una acusada, sino como una reina no coronada. Una reina cuyos besos no ofrecían salvación. Solo verdad. Una verdad tan brutal que hasta el pecado tuvo que arrodillarse. Capítulo 9. Dios susurra donde el deseo grita. El deseo no siempre grita desde la carne. A veces, susurra desde el alma, con una voz tan antigua que se confunde con el latido del corazón. Alma lo entendió esa noche. Cuando el convento entero temblaba bajo el peso de su presencia. Cuando las oraciones se confundían con gemidos en las paredes. Cuando los santos, de piedra y polvo, desviaban la mirada avergonzados. Ella caminaba sola por los pasillos, descalza, envuelta en un velo de sombras. Cada puerta que dejaba atrás parecía sellarse, como si el edificio mismo temiera su paso. Pero Alma no buscaba puertas. Buscaba respuestas. Buscaba a Dios. Se detuvo frente a la capilla más antigua, la olvidada, aquella sellada después de una herejía que nadie osaba nombrar. La puerta, cubierta de símbolos gastados, se abrió con un suspiro. Dentro, el aire olía a cera quemada, incienso rancio y algo más profundo, algo vivo. Alma avanzó, sus pasos resonando sobre los mosaicos agrietados. Y en el altar desmoronado, lo sintió. Una presencia. No como la del ángel caído. No como la de los hombres que había doblegado. Era algo más vasto. Más terrible. Más hermoso.
Cerró los ojos. Y entonces, lo escuchó. Un susurro. No en sus oídos. En su sangre. Alma. No era reproche. No era juicio. Era amor. Un amor tan inmenso que dolía. Ella cayó de rodillas, no por sumisión, sino porque sus piernas no pudieron sostener el peso de esa voz. Lágrimas brotaron de sus ojos, no de arrepentimiento, sino de reconocimiento. ¿Por qué me creaste así?, pensó, sin atreverse a pronunciarlo en voz alta. La respuesta no fue una palabra. Fue una imagen. Ella misma, en un jardín sin tiempo, besando a un hombre hecho de luz y sombra, sellando un pacto antes de que existiera el pecado. No era castigo. Era propósito. Ella no era un error. Era una promesa. Una promesa sellada con un beso que ni el cielo ni el infierno habían podido borrar. Abrió los ojos. Y allí, en la penumbra de la capilla, lo vio. Una figura envuelta en luz dorada, imposible de mirar directamente, como un fuego que amaba sin consumir. No tenía rostro. No tenía alas. No necesitaba tenerlos. Alma entendió. Dios no la había olvidado. No la había rechazado. La había escondido. La había plantado en medio del lodo, de la carne, de la tentación, como una semilla salvaje destinada a crecer en el lugar donde todo lo puro había fracasado. Cuando el deseo grita, yo susurro, dijo la voz. Cuando la carne se consume, el alma florece. Y tú, alma, eres el puente entre la herida y la gloria. La figura se desvaneció como humo entre lágrimas. Pero su calor quedó. Su promesa quedó. Y en el corazón de Alma, algo floreció. No un arrepentimiento. No una redención. Sino un nuevo tipo de fe. Una fe que nacía no de negar su deseo, sino de abrazarlo como parte del plan divino. Una fe donde cada beso podía ser tanto espada como bálsamo. Donde cada caricia podía ser tanto caída como ascensión. Donde ella, Alma Santa Cruz, sería la hereje y la santa. La tentadora y la salvadora. La hija que Dios nunca dejó de amar. Capítulo 10. El cielo no olvida a sus pecadores. El eco de aquella voz seguía vibrando en la sangre de Alma. Ya no era una simple joven perdida entre muros agrietados. Era la portadora de algo más antiguo que la fe, más salvaje que el pecado. Y el cielo. El cielo tampoco la había olvidado. La primera señal llegó al amanecer. Una figura se presentó en el umbral del convento. Un hombre de ropajes sencillos, con la mirada clara como el acero y la piel marcada por cicatrices invisibles. Se llamaba Elías. No era sacerdote. No era monje. Tampoco parecía mortal. Cuando preguntaron quién era, solo dijo: he venido a ver a la que besa y no pide perdón. Las puertas, que no se abrían a nadie sin bendición, se abrieron solas. Alma lo vio desde la galería alta. Y algo en su pecho, un tambor silenciado durante siglos, golpeó con fuerza. Elías no era un emisario de Roma. Era algo que el cielo, en su infinita misericordia o en su insondable crueldad, había enviado. No para destruirla, para probarla. Lo encontró esa noche en la cripta vieja, donde los suspiros se pegaban a los muros como lamentos olvidados. Elías no se arrodilló. Tampoco la juzgó. La miró como quien contempla una tormenta, con respeto, con miedo, y con una chispa de admiración. No estás maldita, Alma, dijo. Estás marcada. Alma no apartó la mirada. ¿Marcada para qué? Elías sonrió, una sonrisa que no era de este mundo. Para recordarles a todos que el cielo no olvida a sus pecadores. Ni a los que cayeron, ni a los que fueron arrojados. Hubo un silencio espeso. Y en ese silencio, Alma supo que la prueba no sería una batalla de espadas ni de dogmas. Sería una batalla de almas. De resistir el hambre más antigua, la de ser adorada. La de ser amada sin condiciones. La de ser temida y deseada a partes iguales. Elías no avanzó. Esperó. Era ella quien debía decidir. ¿Buscarían en la redención que no creía merecer? ¿O probaría una vez más el poder de su beso, aún sabiendo el precio? Alma dio un paso adelante. Su corazón golpeaba contra su pecho, furioso, vivo, libre. Extendió la mano. Elías, contra todo instinto, permitió el roce. Sus dedos se tocaron. Y por un instante, el tiempo dejó de existir. Vieron juntos lo que los mortales no deberían ver. Los cielos rasgándose.
Los ángeles caídos llorando sangre. La creación misma conteniendo el aliento. Y en el centro de todo, ella. Ella, la besadora. Ella, la elegida. Ella, la maldición y la promesa. Elías retiró la mano, temblando. No por miedo a ella. Por miedo a sí mismo. Porque incluso los escogidos pueden caer, si el beso correcto roza su alma en el momento justo. Antes de marcharse, Elías pronunció una última advertencia. Vendrán más. No todos traerán cadenas. Algunos traerán coronas. ¿Y tú qué traes?, preguntó Alma, su voz un susurro de fuego. Elías la miró con una tristeza infinita. Te traigo la elección. Cuando Alma se quedó sola, entendió. El cielo no olvida. El cielo observa. Y, a veces, el cielo tienta. Y ella estaba a punto de convertirse en algo que ni los libros santos ni los grimorios prohibidos podían nombrar. Algo que se besa. Y se teme. Algo que se adora. Y se destruye. Algo que nació del amor. Y sobrevivió al fuego. Capítulo 11. Entre la cruz y la cama. El deseo era una llama. La fe, un río. Y Alma estaba atrapada entre ambos, ardiendo y ahogándose al mismo tiempo. Desde el encuentro con Elías, algo en ella había cambiado. Ya no era solo la tentadora. Ya no era solo la llave. Era una mujer completa, desgarrada entre la sed de su carne y el eco de un llamado que vibraba en lo más profundo de su espíritu. La noche cayó sobre el convento como un manto pesado. Las estrellas, tímidas, parecían esconderse. Y en la oscuridad, Alma sintió que alguien, algo, la esperaba. Elías estaba en su celda, de pie junto a la cruz gastada que colgaba del muro. No habló, solo la miró. Y en esa mirada, Alma vio todo lo que había reprimido. La necesidad, la ternura, la furia sagrada. Un amor tan puro que dolía. Un deseo tan hondo que asustaba. Ella avanzó, descalza sobre el suelo frío. Cada paso era una negación a sus votos silenciosos. Cada respiración era un rezo no dicho. Cuando estuvo frente a él, levantó la mano y tocó su rostro. Elías cerró los ojos, como un condenado que recibe su sentencia con los labios abiertos. No deberíamos, murmuró, la voz quebrada. Alma sonrió, dulce y devastadora. Hace siglos que lo que deberíamos o no, dejó de importar. La cruz colgaba entre ellos. Un recuerdo de todo lo que podrían perder. Y la cama, a escasos pasos, les prometía todo lo que siempre les fue negado. Fe y deseo. Sangre y salvación. Redención y condena. Todo entrelazado en un solo suspiro. Elías cayó de rodillas, no ante Dios, sino ante ella. Su frente apoyada en su vientre tembloroso. Sálvame, susurró, como un niño perdido. Alma acarició su cabello, sintiendo el peso de una elección que ni los ángeles podrían cargar. Podía besarlo. Podía reclamarlo. Podía poseerlo en cuerpo y alma. Pero sabía que cada caricia sería un acto de creación y de destrucción. Que cada gemido sería un salmo prohibido. Que cada mirada compartida sería un evangelio no escrito. Él la miró, suplicante. Ella lo levantó con una suavidad feroz. Y entonces, sin prisas, sin miedo, sin cadenas, lo llevó hacia la cama. No como una tentadora. No como una santa. Sino como lo que realmente era. Una mujer destinada a besar donde los ángeles temieron pisar. Cuando sus labios finalmente se unieron, el mundo no se rompió. Se reconstruyó. En un idioma olvidado. En una fe sin templos. En una pasión que no pedía permiso ni perdón. Entre la cruz y la cama, Alma descubrió que el amor verdadero no redime ni condena. Solo revela. Y esa noche, bajo un cielo que lloraba estrellas fugaces, Alma y Elías se revelaron el uno al otro. Sin máscaras. Sin excusas. Solo carne, alma, y un juramento silencioso de no pertenecer jamás a nada que no fuera el latido salvaje que compartían. Capítulo 12. Donde arde el incienso, se esconde la traición. La pasión no había traído paz. Solo había abierto la puerta a una guerra silenciosa que ya no podía detenerse. Alma despertó antes que el alba, el cuerpo aún latiendo con el recuerdo de Elías, pero el corazón sabía que algo andaba mal. El aire estaba espeso, como antes de una tormenta que no se ve pero que ya se siente en los huesos. Y en los pasillos, el incienso quemado no ocultaba el hedor real, miedo.
En el claustro central, las monjas caminaban en círculo, murmurando letanías prohibidas, oraciones que mezclaban salmos y conjuros ancestrales. La Madre Superiora, con el rostro cubierto por un velo negro, presidía el ritual. No era una ceremonia de fe. Era una invocación. Una vieja práctica enterrada bajo siglos de hipocresía, resucitada ahora para sellar un pacto que no debía ser nombrado. Elías no estaba. Lo habían tomado. Alma lo supo en el instante en que sus ojos buscaron entre las sombras y no lo encontraron. No fue necesario preguntar. No fue necesario gritar. El dolor brotó de su pecho como una flor oscura. «Todo esto es tu culpa», dijo una voz a su espalda. Era Sor Magdalena, la más anciana, la más devota, y ahora, la más peligrosa. «Desde que besaste por primera vez, los cimientos del convento comenzaron a pudrirse», escupió con odio disfrazado de fe. «Tú eres la herida. Y ahora serás el sacrificio». Alma no respondió. No lloró. No rogó. Caminó hacia el altar mayor, donde el incienso ardía en espirales asfixiantes. Y allí, entre rezos disfrazados de maldiciones, vio a Elías. Atrapado. No con cadenas de hierro, sino con promesas rotas. Con votos distorsionados. Con fe corrompida. La Madre Superiora levantó una daga antigua, tallada con símbolos olvidados por la humanidad. «Hoy», anunció con voz temblorosa, «purificaremos lo que el deseo ha manchado». La congregación murmuró un amén que sonó más a condena que a esperanza. Pero Alma ya no era la niña que temía el castigo. Era la mujer que entendía el verdadero rostro de la traición. Y también sabía algo que ellas habían olvidado. Que lo que nace del amor y del pecado no puede ser destruido por rezos huecos ni por cuchillas benditas. Puede ser herido. Puede ser perseguido. Pero no puede ser aniquilado. El incienso ardía. La daga descendía. Y Alma, en medio del fuego y del odio, cerró los ojos. No para rezar. Para recordar. Recordó todos los besos. Todas las vidas. Todas las traiciones. Todos los amores prohibidos. Todo lo que la había formado. Todo lo que la había roto y vuelto a construir. Y en ese recuerdo, encontró su verdadera fuerza. Cuando la daga estuvo a punto de rozar su piel, Alma abrió los ojos. Y el mundo, por un instante, contuvo la respiración. Porque en esos ojos ya no había miedo. Solo había destino. Un destino que nadie allí podía detener. Un destino sellado no con sangre, sino con fuego. Con el fuego de una mujer que entendió que en los lugares donde arde el incienso, es donde el verdadero veneno se esconde. Y que ella, Alma Santa Cruz, no sería ni mártir ni víctima. Sería juez. Y sería llama. Capítulo 13. El último beso que salvará o condenará. Todo se detuvo. El incienso flotaba inmóvil en el aire. Las sombras parecían contener la respiración. Hasta el tiempo, viejo testigo de todas las traiciones, titubeó ante lo que estaba a punto de ocurrir. Alma, con la daga a un suspiro de su piel, no retrocedió. Extendió la mano. No para implorar. No para atacar. Sino para elegir. Porque esa noche, todo se reducía a una elección. Un beso. Un último beso. Y en ese beso, toda la creación pendería de un hilo invisible. La Madre Superiora gritó órdenes desesperadas. Las monjas se aferraron a sus crucifijos, balbuceando oraciones que sonaban huecas incluso en sus propios labios. Elías, arrodillado, luchaba contra las cadenas invisibles que lo mantenían cautivo. Pero Alma no miraba a las monjas. Ni a la Madre Superiora. Ni siquiera al altar profanado. Miraba a Elías. Su Elías. El hombre que había visto su alma desnuda y no había huido. El único que, aun temblando, había permanecido. Ella caminó hacia él, cada paso resonando como un tambor de guerra en la sala. La daga cayó de las manos de la Madre Superiora, tintineando inútilmente contra el suelo de piedra. Nadie la recogió. Todos sabían, en lo más profundo, que la verdadera arma no era de metal. Era de carne y de espíritu. Era Alma. Se arrodilló frente a Elías. Sus ojos, inundados de lágrimas no de miedo, sino de amor feroz, lo buscaron. Y Elías, temblando, entendió. «¿Qué haces?», susurró, la voz apenas un hilo. Alma sonrió, rota y perfecta. «Elijo». Y entonces lo besó. Un beso lento, profundo, salvaje,
No de despedida, sino de creación. No de arrepentimiento, sino de aceptación. No de derrota, sino de un amor que desafiaría cielo, infierno y toda condena escrita. El beso fue fuego. Fue agua. Fue aire. Fue tierra. Un latido que desgarró los cimientos del convento. Un alarido silencioso que ascendió hasta los cielos cerrados. Una grieta luminosa que se abrió en la realidad misma. Las monjas cayeron al suelo, llorando, gritando, rezando sin saber a quién. La Madre Superiora huyó hacia las sombras, donde su fe vacía no podía salvarla. Y en medio del caos, Alma y Elías brillaban. Como dos estrellas antiguas que habían sido exiliadas. Como dos promesas incumplidas que por fin se reencontraban. Cuando se separaron, Elías lloraba. No de dolor, de redención. Porque en ese beso, Alma no había condenado. Había salvado. No solo a él. A sí misma. A todos los que habían sido quebrados en nombre de un Dios que nunca quiso esclavos, sino hijos libres. Elías cayó de rodillas, no por sumisión, sino en reverencia. Y Alma, por primera vez en su vida, sintió algo que ningún beso anterior había traído. Paz. El cielo tembló. La tierra suspiró. Y un nuevo pacto, no sellado en sangre, sino en amor sin condiciones, fue escrito en las estrellas. Un pacto que nadie podría romper. Porque el último beso de Alma Santa Cruz no había destruido. Había liberado. Y en su libertad, el mundo había cambiado para siempre. Capítulo 14. Dios también escribe con sangre. La paz fue breve. Como un suspiro robado en medio de una batalla. Porque apenas los labios de Alma y Elías se separaron, el cielo, ese cielo que parecía haberla bendecido en silencio, volvió a estremecerse. Pero esta vez no era ira. Era memoria. Era juicio. Era amor, en su forma más cruel. La luz tembló en los vitrales rotos. Las paredes del convento lloraban humedad antigua. Y el suelo bajo sus pies vibraba como un corazón a punto de romperse. Alma cayó de rodillas, no por debilidad, sino porque algo más grande que ella la estaba reclamando. Una visión se apoderó de su mente. Ella no era solo una joven rebelde. No era solo una tentadora. Ni una llave rota. Era el eco de una historia escrita mucho antes de su primer llanto. Vio a su madre, una mujer de ojos de tormenta y manos de caricia amarga, sellando un pacto prohibido con un ángel rebelde. Un beso robado bajo un eclipse. Un juramento de amor más fuerte que las órdenes celestiales. De esa unión prohibida, de esa locura bendecida por la carne, nació Alma. No como castigo. No como accidente. Sino como profecía. Una hija que no pertenecería ni al cielo ni al infierno. Una hija que, llegada la hora, reescribiría la historia, con sangre. La visión cambió. Vio a los ángeles llorando. Vio a los hombres arrodillados. Vio libros sagrados arder para dar paso a un nuevo evangelio, uno que no se escribiría con tinta, sino con los latidos indómitos del corazón humano. Un evangelio donde el amor no sería controlado. Donde la tentación no sería condena. Donde la caída sería el verdadero acto de fe. Cuando Alma abrió los ojos, sus manos sangraban. Pero no de heridas. De palabras. Frases antiguas, símbolos olvidados, brotaban de su piel como raíces de un árbol plantado en el principio de los tiempos. Elías se acercó, temblando. ¿Qué eres?, preguntó, no con miedo, sino con reverencia. Alma sonrió. Una sonrisa triste. Una sonrisa hermosa. Soy la carta que Dios escribió, susurró, con la sangre de sus ángeles perdidos. En su espalda, invisible pero ardiente, sintió el peso de alas que nunca le fueron concedidas. No alas blancas. No alas negras. Alas hechas de deseo, de rebeldía, de amor sin cadenas. Alas manchadas de besos, de llantos, de secretos que los profetas nunca se atrevieron a escribir. El convento, incapaz de contener su destino, comenzó a resquebrajarse. No por castigo. Por renacimiento. La cruz en el altar mayor cayó, pero no como derrota. Cayó como una semilla que, por fin, tocaba tierra fértil. Alma extendió la mano hacia Elías. «Ven conmigo», dijo, su voz una mezcla de caricia y orden. Él no dudó, porque había entendido que, en el fin del mundo conocido, no había otra fe más verdadera que la de seguir a quien estaba dispuesta a amar, hasta las últimas consecuencias. Y así, entre ruinas, entre escombros,
Entre letanías rotas y promesas susurradas, Alma caminó hacia su destino. No como una santa, no como una pecadora, sino como una verdad encarnada, que incluso Dios, en sus momentos más oscuros, no escribió con tinta, escribió con sangre, y que en esa sangre, Alma Santa Cruz era la firma eterna. Capítulo 15. Los besos que Dios no bendijo. El mundo que Alma conocía había terminado, y en su lugar, bajo cielos desgarrados y muros caídos, nacía algo nuevo, algo que no obedecía a leyes humanas ni a decretos celestiales. Un reino tejido con heridas, con caricias prohibidas, con verdades que solo los olvidados se atrevieron a susurrar. Un reino hecho, también, de besos. Besos que Dios no bendijo, pero que tampoco maldijo. Besos que simplemente fueron. Alma caminaba entre las ruinas del convento, el viento alzando su cabello como estandarte de una guerra que no necesitó espadas. Elías seguía sus pasos, no como un siervo, ni como un amante vencido, sino como un compañero en un éxodo que nadie más podría entender. Atrás quedaban las viejas liturgias. Atrás quedaban las cadenas disfrazadas de fe. Delante, solo el horizonte. Y una promesa, que el amor no necesitaría permiso para ser sagrado. Se detuvieron junto al viejo pozo seco. El cielo, teñido de un azul imposible, parecía contener el aliento. Alma se giró hacia Elías. Sus ojos, dos brasas de eternidad, no necesitaban palabras. Pero aún así habló. Porque algunas verdades merecen ser pronunciadas en voz alta. No nacimos para obedecer, dijo ella, su voz rasgando el silencio como una oración al revés. Nacimos para recordar. ¿Recordar qué?, preguntó Elías, la voz temblorosa de reverencia. Alma sonrió. Que incluso Dios fue una vez un rebelde. En ese instante, supieron que no podían volver atrás. Ni querían. Alma entrelazó sus dedos con los de Elías. No como acto de posesión, sino como juramento. Un juramento sin testigos, sin altares, sin promesas huecas. Un juramento tejido con cicatrices y besos. Y entonces, Alma besó a Elías. Un beso lento, infinito, cargado no de redención ni de perdón, sino de verdad. De una verdad tan brutal que ni los ángeles caídos ni los santos coronados podrían negar. Porque en ese beso, Alma no buscaba salvación. Tampoco buscaba condena. Solo buscaba ser. Ser todo lo que el mundo temió. Ser todo lo que el cielo susurró en sueños. Ser todo lo que el amor más puro se atrevió a imaginar. Cuando sus labios se separaron, Alma supo que el mundo, pequeño y tembloroso a sus pies, ya no tenía poder sobre ella. Ni las iglesias, ni los jueces, ni las sombras de antiguos pecados. Porque cada beso que había dado, cada beso que daría, llevaba en sí mismo una chispa de eternidad. Una eternidad que ni Dios quiso bendecir. Porque ya era perfecta en su herejía sagrada. Alzaron la vista al cielo. Y por un instante fugaz, apenas un parpadeo cósmico, creyeron ver algo. Un destello. Una sonrisa. Un susurro. No todo lo que no bendije, dejé de amar. Alma Santa Cruz caminó hacia su destino. Descalza. Libre. Llevando en sus labios la memoria de todos los besos que el mundo intentó enterrar. Y en su pecho, la certeza invencible de que lo prohibido también puede ser sagrado. Y que algunos besos nacieron para desafiar al mismísimo cielo.